Presentación de los estados financieros basados en las normas NIF de contabilidad 1. Se convierte en el referente a seguir por parte de las empresas en la preparación y presentación de información financiera. El propósito es facilitar información útil para el usuario al momento de analizar los estados financieros de una empresa y tomar decisiones. El objetivo de esta norma busca establecer la base para la preparación de los estados financieros, para asegurar que tengan los mismos lineamientos para ser comparados tanto con estados financieros de periodos anteriores de la misma empresa y así también con los estados de otras empresas. La norma establece guías para determinar la estructura y requisito mínimo sobre los contenidos. La finalidad de los estados financieros es reflejar información sobre el rendimiento económico, la estructura financiera, los flujos de efectivos y la administración de la organización, dirigida a usuarios internos y externos de la empresa, con mayor énfasis al proveedor de capitales, entre estos los propietarios accionistas, inversionistas, prestamistas de recursos, entre otros. Hipótesis del negocio en marcha. Los estados financieros se preparan por lo general bajo supuesto que la empresa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro de un futuro cercano, considerando que la empresa no tiene la intención de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. Si esto asistiera, los estados financieros pudieran prepararse sobre una base diferente, lo cual quedaría a consideración de las empresas y tendría que ser revelada la base contable de acumulación de vengado. Esta es la base contable de acumulación o de vengo, describe los efectos de las transacciones y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la empresa. El devengado establece que se debe informar periodos en que los dichos efectos tienen lugar, incluso si como resultado los cobros o pagos se producen en periodos diferentes. Eso es importante ya que proporciona una base para evaluar el rendimiento del pasado y posible futuro de la empresa. La información sobre el rendimiento financiero de una empresa es el periodo determinado, que indica la medida en que los precios del mercado o las tasas de interés han variado, afectando la capacidad de la empresa para generar entrada de efectivo neto. Además, la base contable de acumulación o de vengo de la empresa reconocerá las partidas de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, de las cuales tiene unas características cualitativas de la información financiera, fundamentos, relevancia, información relevante que es capaz de influir en las decisiones tomadas por los usuarios. La información puede ser capaz de influir en una decisión incluso si algunos usuarios eligen no aprovecharla o son ya conocedores de ella por otras fuentes. Materialidad. La información es materia o tiene importancia relativa si su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones que los usuarios adoptan a partir de la información financiera de una entidad que informa específica. En otras palabras, la materialidad o la importancia relativa es aspecto específico de la relevancia de una entidad basado en la naturaleza o magnitud o ambas de las partidas que se refiere a la información en el contexto del informe financiero de una entidad individual. Representación fiel. Para ser útil la información financiera debe no solo representar los fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente los fenómenos que pretenden representar. Para hacer una representación fiel perfecta, una descripción tendría tres características: sería completa, neutral y libre de error. Características cualitativas de información financiera de mejora. Comparabilidad. La información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada con información similar sobre otras entidades o con información similar sobre la misma entidad para otro periodo u otra fecha. Verificabilidad. Significa que observadores independientes diferentes, debidamente informados, podrían alcanzar un acuerdo, aunque no necesariamente completo, de una descripción particular. Es una representación fiel. Comprensibilidad. Algunos fenómenos son complejos, asimismo puede facilitar su comprensión. La exclusión de información sobre esos fenómenos de los informes financieros puede facilitar la comprensión de la información de dichos informes. Sin embargo, esos informes estarían incompletos y por ello serían potencialmente engañosos. Oportunidad. Que los responsables de la toma de decisiones dispongan a tiempo de información de forma que ésta tenga la capacidad de influir sus decisiones. Generalmente, cuando más antigua es la información, menor su utilidad. Estado de situación financiera. El estado de situación financiera, también conocido como balance general,
Es un estado que refleja la situación financiera de una empresa determinada, conformada estructuralmente por las cuentas de activos, recursos controlados que generan beneficios económicos futuros, pasivos que son las obligaciones presentes de entidades y patrimonio capital contable que permite el control de los recursos de las organizaciones, además de reflejar la estructura financiera de la empresa conformada por grupos de cuentas como son el efectivo y equivalentes, instrumentos financieros en especial las cuentas por cobrar, las existencias, propiedad, planta y equipo, cuentas por pagar, capital social, resultados acumulados, entre otros, donde esta información es presentada a los gestores financieros y administrativos con el fin del análisis de la situación financiera de la organización en cuestión mediante los indicadores de liquidez, endeudamiento y rentabilidad para la toma de decisiones de parte de la gerencia, estado que es presentado dentro de una fecha determinada. El principal objetivo del estado de situación financiera se basa en conocer la posición financiera de la organización a una fecha determinada, es decir, establecer del total activo cuánto ha sido financiado por terceras personas y cuánto pertenece o forma parte del patrimonio del ente, información primordial para la toma de decisiones del proveedor de capitales para el otorgamiento de préstamos o cualquier otro trámite que involucre la permanencia en el tiempo de las empresas solicitantes. La estructura del estado de situación financiera contiene elementos como activos, pasivos y patrimonio. Las definiciones se detallan a continuación. Cuenta de activo está constituida por bienes, derechos y obligaciones controlados económicamente por la empresa, con capacidad funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo de cada actividad en la organización, teniendo como contrapartida el beneficio o rendimiento económico en el futuro de la organización. Los activos de las empresas varían en base a la naturaleza de la actividad que se realizan. Estos se dividen en corrientes y no corrientes. Los corrientes, el activo corriente, también conocido como activo circulante, es el activo líquido que se obtiene al cierre del ejercicio contable. Además se consideran corrientes aquellos activos aplicados para la cancelación de un pasivo corriente y que a su vez puede transformarse en efectivo dentro de un plazo inferior a un año. Los componentes que conforman el activo corriente son efectivo y equivalente, financieros, inventarios, pagos anticipados. Los activos no corrientes son también conocidos como activos fijos. Son todos los bienes y derechos controlados por la organización que no son convertidos en efectivo por la empresa. Generalmente forman parte del proceso productivo y habitualmente permanecen en la empresa por varios periodos o ejercicios económicos. Los componentes del activo no corriente son los siguientes. Indistintamente que el activo sea corriente o no corriente, lo que realmente interesa es que las empresas cuenten con dichos recursos para cubrir cualquier eventualidad o situación que amerite el posible financiamiento a través de las instituciones bancarias, ya que del total de ambos dependerá en una gran medida la aprobación o no de cualquier tipo de crédito comercial. Entre los componentes que conforman el activo no corriente son los siguientes: propiedad, planta y equipo, activos intangibles, propiedad e inversión, activos biológicos. Ahora, los pasivos. Está conformado por las obligaciones presentes de las empresas. En otras palabras, es el financiamiento provisto por un acreedor y representa lo que la empresa debe a terceros, como el pago a bancos, proveedores, impuestos, salarios a empleados, conformado al igual que el activo por el pasivo corriente y pasivo a largo plazo. Corriente en donde el pasivo es la integración total de las deudas y obligaciones adquiridas por la organización, los cuales tienen un vencimiento inferior a un año. En otras palabras, el plazo para el cumplimiento es menor de 2 meses. Los no corrientes, también conocidos como el pasivo a largo plazo, son todas las deudas y obligaciones adquiridas por la organización que tienen un vencimiento superior a un año del periodo del ejercicio, con un plazo mayor a 12 meses. Debe quedar claro que los países donde existe inflación elevada o hiperinflación, las instituciones financieras o bancarias solo otorgan créditos a corto plazo, es decir, a más tardar 12 meses o un año. Patrimonio. Dentro de las NIC, define el patrimonio como el valor residual de los activos de la organización
de ver deducido todos los pasivos, en otras palabras. Son los activos menos los pasivos, incluyendo también todos los estados financieros que estén basados en aportaciones de los socios o propietarios, estructurada de la siguiente manera: capital, resultados, reservas. El estado de resultado integral forma parte del conjunto completo de estados financieros de toda entidad. Debe presentarse según la norma internacional de contabilidad. Este estado financiero refleja los resultados económicos obtenidos durante un determinado periodo de tiempo. Se debe presentar mínimo una vez por año, es decir, solo se puede preparar y presentar de forma mensual, bimensual, trimestral, semestral, etc. Estructura que contempla la relación entre el estado de resultados del periodo y los otros resultados integrales, que al sumarlos se obtendría el resultado integral. Su elaboración está en concordancia con que establece la hipótesis fundamental del negocio en marcha, es decir, debe ser elaborado siempre y cuando la gerencia de la empresa no pretenda liquidar o cesar en sus actividades a la entidad. Cuando la gerencia realice esta evaluación y como resultado se establezca un alto porcentaje en probabilidades de que no se cumpla con la hipótesis fundamental, la entidad deberá dar a conocer tal situación por medio de revelaciones. El estado de resultados integrales debe ser elaborado con base a los que establecen las normas contables internacionales. Es decir, su presentación será razonable en cumplimiento a lo que establezcan las NIT, entendiéndose como información razonable la presentación de información fidedigna y de los efectos de las transacciones, y el cumplimiento con dichas normas internacionales lo plasmará la entidad en una de sus notas, con una declaración explícita y sin reserva de dicho cumplimiento. De igual forma, todas las entidades prepararán su estado de resultado utilizando la base contable del devengo. Para un mejor entendimiento, una entidad reconocerá una partida de ingreso o gasto cuando satisfaga las necesidades y criterios de reconocimiento previstos en el marco conceptual. El estado de resultado integral, normalmente conocido como el estado de pérdidas y ganancias, proporciona un reporte financiero en un periodo determinado, generalmente terminado el 31 de diciembre de cada año, que demuestra los resultados de operación de la organización, tales como los ingresos obtenidos, los gastos efectuados en la operatividad de la empresa y como contraparte la utilidad superada y ganancia y o pérdida de déficit del sufre el capital contable de la empresa en dichos periodos, cuya información es utilizada para analizar el éxito o fracaso de la empresa y en función a esto tomar decisiones. Los objetivos del estado de resultados, estados financieros basado en las NIT. El estado de resultado son los ingresos, partida que está conformada principalmente por todos los incrementos de los beneficios económicos que genera una organización relacionada con la venta de inventarios, la presentación de servicios o por cualquier otro concepto que se derive de la operatividad de las empresas. Estas partidas se pueden presentar como un aumento del valor de los activos o una disminución de los pasivos durante un periodo, con resultados que reflejan utilidad o pérdida presente o futura. Los ingresos se clasifican en ingresos ordinarios, aquellos ingresos relacionados directamente con la actividad propia de la empresa, por ejemplo, venta de bienes, prestación de servicios, intereses, comisiones, entre otros. Ingresos no ordinarios que generalmente no se relacionan directamente con la actividad propia de la empresa y que en la mayoría de los casos se presenta de forma temporal o esporádica, debido a situaciones que ameriten de la creación de la misma y cuya ubicación será presentada más adelante. Realizar una evaluación de la rentabilidad de la organización y su capacidad de generar utilidades, medir el desempeño de la organización, determinar la repartición de los dividendos, estimar los flujos de efectivos al poder realizar proyecciones de las ventas. Rubro que representa el decremento de los beneficios económicos de la empresa generada por los gastos o desembolsos durante el desarrollo de sus actividades. Asimismo, representa aquellas disminuciones en el valor de los activos
que puede presentar la organización durante un ejercicio contable o el aumento de pasivos producto de la adquisición de deudas u obligaciones que serán canceladas en base al acordado con el proveedor o grupo de proveedores que se les endeude. Los egresos se clasifican en: costo es el valor sacrificado medido en términos monetarios mediante la reducción de activos o el aumento de pasivos, hasta obtener un beneficio presente o futuro; partida que representa aquellos desembolsos que realiza la empresa y que se activan en los productos a ser fabricados, ejemplo, los costos de producción, los de servicio, los de ventas, entre otros. Este tipo de cuenta se presenta en aquellas empresas que compran materia prima como tal y luego será sometida a un proceso de transformación en el que convergen la mano de obra y los costos indirectos de fabricación para establecer que los productos, unidades o artículos han sido completados o terminados y están disponibles para ser vendidos, y los mismos se encuentran en la clasificación de activos dentro de la cuenta de inventarios de productos terminados. Los gastos. En el estado de resultados se debe reconocer un gasto cuando se ha generado un decremento de los beneficios económicos futuros, como es aquel costo que ha producido un beneficio pasado o presente, una vez comparado con los ingresos, partida que representa aquellos desembolsos destinados a cubrir las actividades operativas de la empresa y se refleja en los resultados, por ejemplo, los gastos de administración, los gastos de ventas, financieros, entre otros. Los estados financieros. Presenta el resultado del periodo. Es un estado de resultado incluido en una presentación por separado. Ingresos de actividades ordinarias, ingresos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo, ganancia o pérdida que surjan de la baja en cuentas de activos financieros medidos a costos amortizables, costos financieros, pérdidas por deterioro del valor determinado, gastos por impuestos, gastos ordinarios, importe único para operaciones descontinuadas. La presentación de los estados de resultado integral se puede presentar por dos métodos que toman como base fundamental el desglose. El primero, según la naturaleza de los gastos, es decir, la entidad agrupará sus partidas de gastos según su naturaleza, ejemplo, sueldo, depreciaciones, transporte, publicidad, etc. El segundo método de presentación del estado de resultado integral se conoce como función de los gastos o del costo de ventas, es decir, la entidad agrupará sus partidas de gastos por su función, ejemplo, administrativos, de ventas, financieros. Bajo este método deberá presentar de forma separada el costo de venta de las demás partidas.